Bienvenidos un día más a Psicóloga Reacciona. El día de hoy estaremos reaccionando a la película Intensamente 2. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte, darle manita arriba y comentarme, ¿tú qué opinas de esta película? Te voy a estar leyendo. Ahora sí, acompáñame a analizarla. Antes de comenzar, te quiero invitar a que revises el análisis de la primera película. Te estaré dejando el link aquí abajo para que puedas ver el video. Esta película me encantó porque nos muestra muchas cosas que pasan dentro de nosotros con las emociones de una forma muy fácil de comprender, tanto para niños como para adultos. Pero principalmente quien ha vivido la ansiedad y se ha relacionado tan cerca con ella, seguramente le hizo sentido muchas de las escenas que estuvimos viendo. En esta nueva película podemos ver a Riley en una nueva etapa, que es la pubertad, y con ella nos presentan diferentes emociones: envidia, ansiedad, vergüenza y aburrimiento, y todas ellas son muy importantes en este descubrimiento de Riley. Y como siempre lo hacemos, platiquemos un poquito de estos personajes y por qué son tan puntuales y tan característicos en esta historia. Pues vemos a vergüenza. Vergüenza, todo lo que nos lo muestran, de hecho, se hace chiquito, a pesar de que es muy grande como la vergüenza, porque cuando nosotros vivimos algún incidente en el cual nos sentimos expuestos, ¿qué sucede? Sentimos que todo mundo lo vio, sentimos que todas las personas lo están señalando, que nadie lo va a olvidar, porque en esta etapa todo lo hacemos muy grande, y así justamente se ve vergüenza. Vemos un muñequito tan grande, pero que al mismo tiempo se siente tan indefenso y tan poco participativo en muchas cosas de la historia. Y es lo mismo que pasa con Riley. ¿Qué pasa cuando Riley se siente expuesta delante de un nuevo grupo, se siente expuesta ante un comentario de la profesora? Lo que sucede en ella, aparte de ponerse roja, lo que sucede es: me siento muy pequeña ante todo lo que está sucediendo con lo que los demás están viendo o están diciendo. El siguiente personaje es aburrimiento, y de hecho lo vemos la mayor parte de la película acostado en el sillón en su teléfono. Algo que muchas veces los papás dicen es: ¿por qué yo no le veo nada de ganas a mi hijo de levantarse, de hacer cosas? ¿Por qué no limpia el plato? ¿Por qué no va y lo deja? ¿Por qué no tira la basura? ¿Por qué tengo que estarlo moviendo? Porque sí, lamentablemente esta es una característica muy puntual de esta etapa: el no quiero hacer, prefiero estar en mi teléfono, hablando con mis amigos, escuchando música, encerrado en mi cuarto, no haciendo nada, porque realmente esas no son mis prioridades. Mis intereses no están basados en limpiar la casa, mis intereses son estar en mi mundo y ya. Por eso este personaje nos muestra esta falta de interés en hacer muchas cosas, hasta de convivir con las otras emociones. Ahora hablemos de envidia, esta cosita tan chiquita y tan bonita, con ojotes grandotes, que te puede dar mucha ternura, pero que justamente su tamaño nos habla de cómo nos sentimos cuando nosotros nos comparamos con otra persona. ¿Qué pasa cuando envidiamos al otro? Yo me siento chiquito, por eso envidia yo lo asocio a que es pequeñita, porque ella no se siente grande. De hecho, ella misma, ciertas ideas que llega a mencionar cuando está dialogando con las otras emociones, ella dice: es que lo tuyo sí está muy bien, pero yo no lo dije, o es que lo que yo dije no está bien. O sea, ella solita se pone en este contexto de no soy suficiente. Y justamente esto nos va a ligar a la emoción que ha sido estrella en esta película: ansiedad. Algo que quiero que observes, y por qué a lo largo de la película las vemos juntas, y eso me encantó. Observa, todos los personajes tienen el color de sus ojos del mismo tono que son. Furia los tiene rojos, alegría los tiene azules igual que su cabello, tristeza tiene sus ojos azules, vergüenza los tiene rosas, etc. Y si observamos ansiedad, los tiene verdes. ¿Por qué los tiene verdes? Porque justamente la envidia puede llevarnos a estados de ansiedad, porque al no sentirme suficiente y querer hacer tantas cosas, me lleva justamente a desarrollar estas crisis. Y a lo largo de la película vemos cómo ellas dos se acompañan en hay que hacerlo, y sí, tenemos que esforzarnos, y entonces empezamos a llevar al límite ciertos comportamientos que ponen a Riley en situaciones de crisis. Hay algunas lecciones que me gustaría retomar de esta película, y comencemos con esta parte de ansiedad y alegría. Vemos a ansiedad como la villana de la historia, o así la han puesto en algunos lugares, y ya hemos dicho en otros videos, y más adelante te explicaré por qué yo no lo considero de esta forma. Pero en este punto quiero enfocarme que decimos: es que ansiedad secuestró a Riley y es la emoción que determina, pero no es la única emoción que ha hecho esto.
¿Qué ha pasado con Alegría en la primera película y en esta? Alegría ha buscado limpiar todos los pensamientos y emociones que creen que son difíciles o no agradables para Riley, y que hace hasta inventó un sistema para deshacerse de todos ellos. Y entonces vamos a dejar solo lo bonito, porque con eso Riley va a estar bien. No es la primera emoción que lo hace, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la alegría es aceptada socialmente. Si tú eres una persona que sonríes, que irradias felicidad, que todo lo haces bien o que eres la buena, claramente vas a ser aceptada y nadie lo va a ver como un problema, aunque sí lo sea, porque ninguna persona es feliz todo el tiempo. Eso no es realidad. Pero ¿qué pasa con ansiedad? Como es incómoda de ver, pues entonces sí hay un problema y hay que atenderlo, porque ansiedad es la mala de la historia. Y entonces eso es importante que lo acomodemos. No hay buenos o malos, son emociones y son necesarias. Pero esta tiene un trasfondo. En la vida real de Riley vemos cómo los papás constantemente desde la primera película hacen comentarios como: eres muy buena, sonríe, me gusta verte feliz, eres una niña muy buena, eres muy noble. Todo el tiempo reafirman que el valor de Riley es ese. Por eso vemos en lo interno que Alegría es la que todo el tiempo está ahí. ¿Y eso iba a llevar a la ruina a Riley? Sí, porque nadie en la vida puede estar feliz todo el tiempo. Somos una gama de emociones y claramente es necesario vivirlas. Y eso nos lleva a una frase que dice ansiedad a lo largo de la película. Yo solo estaba tratando de protegerla, porque sí, la ansiedad lo que hace es protegernos, pero en ese querer protegernos se cruzan muchos factores que aparecen estos pensamientos, que también los explicaré más adelante, que nos hacen distorsionar la realidad y llevarnos a un estado de hipervigilancia, donde todo el tiempo estamos escuchando, viendo, atendiendo, porque creemos que hay un trasfondo. Y justamente eso nos lleva a otra lección. ¿Qué pasa con todos estos recuerdos que Alegría manda y manda y manda muy lejos? Lo único que está haciendo es reprimirlos, porque son situaciones necesarias. Son necesarias para Riley, porque todo eso es Riley. Y no quiere decir que porque vivió momentos difíciles toda su vida va a ser así, pero es asimilar de dónde vengo, asimilar quién soy y asimilar lo que quiero trabajar para ser en un futuro. Entonces, si yo todo el tiempo estoy reprimiendo mi historia, estoy tratando de evitar recuerdos o hablar de ellos, lo único que estoy haciendo es ser una bomba de tiempo. Por eso cuando las emociones están ahí y empieza toda esta avalancha de recuerdos, empiezan a formar esta identidad, este laguito hermoso que vemos donde están fortaleciendo creencias. Y acuérdate, las creencias es todo eso que se va arraigando, todas esas cosas que se fueron reforzando constantemente, que se hacen sólidas. Entonces, ¿qué sucede cuando yo tengo toda esta gama de creencias? Pues me va a llevar a ser la persona que soy hoy en día, con cosas muy agradables y con otras tal vez no tanto, pero esa soy, porque muchas veces queremos clasificar en bueno o malo, cuando la realidad es que todos tenemos muchas cosas buenas y también tenemos otras no tanto, y eso no nos hace la peor persona. Y también hay otro punto que también me gustaría ligar y que se ha mencionado mucho desde la primera película: ¿por qué en las emociones de la mamá la que la domina es tristeza? ¿Por qué en las emociones de papá el que lo domina es furia? Debemos de recordar que justamente cuando somos niños, o en teoría así debería de ser, la emoción que más predomina sí es la alegría. Tenemos esta inocencia, tenemos esta pureza de la vida, que lo que nos gusta es jugar, relacionarnos, disfrutar. Somos, como dicen, una hoja en blanco que se va llenando de muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que a Riley la determina la alegría. Ahora, hay una frase que justamente dice alegría en la película que me pareció hermosa. Tal vez eso pasa cuando creces, sientes menos alegría. Y tristemente es cierto. A veces estamos tanto en el correr, en el hacer las cosas, en esto debe de ser así, o lo hago porque me dicen, que dejamos de disfrutar la vida y de ser auténticos. Cuando papás llegan al consultorio y me hablan de sus adolescentes o sus pubertos y me mencionan: es que yo quiero que sea de esta manera, es que ¿por qué hace esto? Es que ¿por qué no se apura? Es que ¿por qué no cumple? Es que ¿por qué no hace lo que yo creo que debería de hacer? A mí me encanta recordarles cómo vivieron ellos su adolescencia, porque justamente eso los va a llevar a comprender por qué muchas cosas las vemos de esa forma. Y también me encanta recordarles que sus hijos todavía no son adultos. Ellos no saben qué es ser adulto. No los hagamos crecer. No los invitemos a que hagan las cosas como yo creo que deben de ser. Tenemos hijos para darles alas y que ellos vayan creando su propia definición.
Entonces recuerda esto, las emociones de tus hijos importan. Deja de decir no te enojes, ay, ¿por qué actúas de esta manera? Ay, deberías estar feliz. No deposites en tus hijos lo que es tuyo, porque justamente desde ahí va el trabajo. Ahora sí, hablemos de estas lecciones que nos invitan a aprender. Muchas veces, y me ha tocado en consulta, que los pacientes hacen referencia a la ansiedad es algo malo, es que llega a mí, es que si yo la invoco, es que si pienso en ella va a aparecer, y lo hacemos ver como si fuera algo externo que llega. Y la realidad es que no, la ansiedad es una emoción como cualquier otra. El tema aquí es cuando nosotros no tenemos una buena gestión, claro que nos va a llevar a crisis, pero si nosotros tenemos un buen conocimiento de nuestras emociones, pues evidentemente nuestra relación con ellas va a ser muy diferente. Y en el caso de ansiedad, observa, ella toma el control porque justamente empezamos a ver estas carencias de yo quiero ser visto, quiero ser reconocido, yo no me siento suficiente, tengo que hacer muchísimo más. Empiezo a tomar decisiones no basadas en esta parte auténtica, sino decisiones tomadas a partir de una carencia de lo que yo quisiera hacer o lo que yo creo que la gente está esperando de mí. Por eso vemos este descontrol. Otra escena preciosa con ansiedad es todo lo que nos puede generar este insomnio, cuando está diciéndoles, a ver, denme ideas de cosas que pueden suceder porque necesito prever todo lo que va a pasar, y todos los pensamientos son catastróficos. Justamente estos pensamientos que aparecen y que nos dan vuelta y nos dan vuelta es muy característico de la ansiedad. El no puedo dormir, empiezo a tener acciones compulsivas y de riesgo, no duermo bien, no como bien, me siento irritable, porque aparte también vemos eso, esta alteración de Riley ante la ansiedad. Empiezo a tomar un comportamiento que no conocíamos de ella. Pero justamente, ¿qué lleva a Riley a esta crisis de pánico? Recordemos algo, ella desde que se entera que sus amigas no van a estar con ella, algo pasa en Riley, que es no solo esta tristeza, sino también el qué va a pasar conmigo. ¿Por qué? Porque yo me hacía con mis amigas, este ideal que yo estaba formando, mis amigas que son tan importantes para mí, me están diciendo que ya no van a estar. No obstante eso, empiezo a enfrentarme a un grupo de personas más grandes que yo, donde yo tengo que adaptarme y donde claramente esto me asusta, no sé cómo hacerlo, porque no es lo mismo hacerlo con mis amigas que hacerlo completamente sola. Y entonces en esta lucha entre quiero estar con ellas, pero al mismo tiempo quiero ser aceptada, ¿qué empieza a hacer Riley? Pues llevarse al límite. Empiezo a tener comportamientos que me llevan a una crisis de identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Porque venía de conocerme y tener esta claridad a ver a una persona que ya no estoy conociendo, y que ojo, esto no está mal, todos pasamos por ahí. Me corto el cabello, me pinto el cabello, me pongo un tatuaje, me hago una perforación, me arreglo de una forma, me visto de otra, porque estamos buscando esta identidad externa e interna. Entonces, ¿qué sucede? Que ese es un cambio muy fuerte. Aquí solamente fueron 3 días que se fue de campamento y podemos ver todo lo que sucedió en Riley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que justamente empieza la autoexigencia. Tengo que demostrar para ganarme un lugar, empiezo a cambiar lo que yo soy solo por pertenecer. Y claramente, como no hay un buen manejo de esto ni un acompañamiento, ¿qué sucede en Riley? Pues justamente empieza a tener un descontrol emocional. ¿Y qué pasa esto? Pues nos lleva a esta crisis de pánico. ¿Qué es esta crisis de pánico? Es un momento de desconexión donde puedo tener muchas sintomatologías, desde taquicardia, opresión en el pecho, siento que me duele la cabeza, tengo náuseas, me está dando vómito, tengo debilidad en el cuerpo, me sudan las manos, me tiemblan las manos, tengo mucho miedo, tengo muchas preocupaciones, pienso que me voy a morir. Empieza a bombardearme por todos lados, porque justamente es un descontrol, como lo vemos en esta escena donde vemos que es como un remolino de ansiedad y que ni ella misma se puede controlar. Eso sucede cuando hay una crisis de pánico. La persona en ese momento no sabe qué hacer, y algo que nos cuesta comprender es que esta crisis va a pasar, pero tenemos que aprender a respirar, a reconectar con nosotros, y eso suena muy fácil, pero ahí es donde entra el trabajo del terapeuta, enseñarnos a cómo manejar estos episodios y también a cómo conducirnos con nuestras emociones, a darnos cuenta que lo que creemos, no todo lo que pensamos es realidad, no todo lo que pasa por nuestra mente va a suceder. Y ese es el problema, que muchas veces no sabemos cómo manejar lo que yo creo de lo que sí es, y eso nos lleva a más descontrol,
mental y emocional. Algo que pasa en esta crisis de Riley, y de hecho cuando las amigas la ven desde afuera, ven cómo ella se está agarrando el cabello, cómo se agarra la cara, se ve desencajada, se ve mal, y físicamente puede ser que nos notemos así, o puede ser que estés teniendo una crisis y que estés como si nada pasara y que la gente solo te vea como estás serio, pero dentro de ti estás viviendo el caos de no saber qué hacer, de tengo miedo de estar aquí, tengo pánico de estar aquí, quisiera salir corriendo de este lugar, porque justamente en ese momento se apaga completamente toda esta parte lógica y solo entra el modo supervivencia. Algo que también observamos con Riley, que nos lo explican muy ligerito, pero es una técnica que se llama 5, 4, 3, 2, 1, que hace referencia a 5 cosas que podemos ver, 4 cosas que podemos tocar, 3 cosas que podemos escuchar, 2 cosas que podemos oler y 1 cosa que podemos saborear. Si nos damos cuenta, cuando Riley está en esta crisis, lo que empezamos a poner atención es, Riley empieza a tocar la banca en la que está, empieza a escuchar el ruido del juego de sus compañeras, las risas o los comentarios, y vemos cómo Riley empieza a respirar este frío seguramente de la pista. Vemos cómo eso también la ayuda a regresar a este presente, porque lo que quiero que tengas claro y que no lo olvides es que todas las crisis pasan, no vamos a morir en la crisis, eso es algo muy difícil, pero lo vas a cruzar. Por eso es importante entender que parte del proceso es trabajar en ti, no pensando en ya no quiero volver a tener crisis, eso se va a ir ajustando, sino es conociéndote y entendiendo qué me está llevando a esta crisis, porque quiero que recuerdes que una crisis no aparece porque sí, hay algo detrás que no está resuelto, que nuestro mismo cuerpo nos está haciendo conscientes de que debemos atenderlo, y eso es lo que vemos justamente en Riley, y eso nos lleva al último punto. Al final nos enseñan que las emociones no nos controlan a nosotros, las emociones no nos dicen qué debemos de hacer, nosotros debemos de aprender a gestionarlas, a manejarlas correctamente. Esta escena donde vemos que están lejos de la consola y vemos cómo salen lucecitas de alegría hacia la consola, ese es el ejemplo claro. Vemos cómo Riley empieza a manejarlas, empezamos a ver cómo Riley se hace consciente de lo que siente, sin clasificarlas como ya lo hemos dicho en buenas o malas, simplemente son necesarias. Eso me encanta cómo lo explican, porque en la película 1 veíamos a una niña que estaba aprendiendo a entender o medio entender sus emociones, y que justamente es, siento esto y lo vivo al límite. En esta nueva entrega estamos viendo ya a una jovencita que se está formando, que está empezando a regular lo que siente y lo que piensa. Ya no es, voy a hacer esto, voy y lo hago, o siento el enojo y exploto. Ya vemos a una jovencita que comienza a entender que justamente ella no tiene que encajar, tiene que ser ella. Y eso quiero que lo tengamos muy presente, porque justamente no se trata de que nosotros seamos un tipo de personas. Habrá muchas cosas, como lo explicamos en los puntos anteriores, que nos formen, que nos muestren quién somos. Y es aceptar y trabajar en lo que no me gusta con el tiempo, pero es aceptar que ninguna emoción está ahí para afectarme. No hay villanos ni víctimas, simplemente son emociones que están ahí y que existen para algo. Así que déjame en los comentarios, ¿tú qué opinas de esta película? ¿Cómo has vivido con la ansiedad, si es que la has tenido, o cómo has vivido con alguien que la ha tenido? Te voy a estar leyendo. Te mando muchos besos y nos vemos en la próxima.